Las tarifas, las facturas, los ganadores, los perdedores, todo con Nicolás Gandini y Pedro Busetti. Buenas tardes para ambos. Víctor Hugo, un placer, buenas tardes. A ver, abrimos este capítulo de lo que sería esperando el aumento de las tarifas de gas. Se va a empezar a ejecutar o a aplicar el 1 de abril de este año, es decir, en apenas 2 meses. ¿Esto por qué genera tanta información? Porque el año pasado sabemos lo que le pasó al gobierno con la crisis de tarifas de gas y concretamente lo que estamos haciendo los periodistas es tratar de informar rápidamente con antelación de cuánto va a ser el aumento. Decíamos la semana pasada, el aumento para el hogar promedio de Capital Federal y el área metropolitana, Gran Buenos Aires, iba a estar en torno al 50-54%. Este fin de semana lo que se filtró a partir de un comunicado, de una información que sacó la Organización Civil Defensa de Usuarios y Consumidores, DEUCO, que estamos con Pedro Busetti, que en minutos le vamos a dar la palabra, es que para el hogar más pequeño, para el pequeño usuario, el aumento va a ser de hasta el 150% o incluso superior cuando se agreguen impuestos y precio del gas en boca de pozo. Es una locura eso. O sea, es un dato que surge, ¿de dónde surge este dato? De la presentación que hicieron algunas distribuidoras, entre ellas Metrogas, que es la mayor distribuidora del país, que brinda servicio en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en la zona sur, donde hay un 150% de aumento. Ese cuadro, ese aumento va a regir para la placa que vemos, para el hogar bajo, lo que dice en el margen izquierdo, digamos, dice un consumidor o un hogar bajo, va a tener un aumento, dice ahí, del 75%, acumulado del 500% del año pasado. Esto es la placa que armamos el año pasado. Acá, perdón, la de la semana pasada, lo que está diciendo Pedro Busetti, la Organización de Consumidores, es que para ese segmento, cuando le cargas también el precio del gas en boca de pozo y en parte los impuestos, el aumento va a ser mayor y va a ser de un 150-200% en función de lo que pide la empresa. ¿Querés irlo chequeando con Pedro, este dato? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos diciendo es que con la propuesta de Metrogas, si es aceptada por el gobierno, por el Enargas, los sectores de menores consumos, que son los sectores que están en R1, en R21, en R22, en R23, van a tener aumento de la categoría de 0 a 250 metros cúbicos por bimestre, que es la de los jubilados, la de menores consumos, tiene un 150% de incremento. ¿Y por qué lo tiene? Digo, un cálculo sencillo. El cargo fijo que paga actualmente es de 38 pesos con 20. Si nosotros a eso le sumamos 100 metros cúbicos de consumo, que valen 1 peso con 93, tenemos 193 de gas, más 38,20 de cargo fijo. Sumamos 231,20. ¿Qué propone Metrogas? Un cargo fijo de 253 pesos y un metro cúbico para esa categoría a 272. Si multiplicamos 100 metros cúbicos por 2,72 nos da 272. Sumado al cargo fijo nos da 525. Pero una consulta, a ver... 231,20, a ver si podemos tomar esta plaquita que está acá. 231,20 a 500,25 nos da un 125 de aumento. A ver, ¿qué significa un cargo fijo? Para que el que está del otro lado lo entienda. El cargo fijo es lo que vos tenés que pagar sí o sí solamente por tener acceso al gas. Es decir, como mínimo pagaste el cargo el cargo fijo y después, en función de cuánto gas consumís, en invierno más, en verano menos, pagaste un cargo variable que está ligado justamente a la cuestión de tarifas. Pero solamente por tener acceso al gas, vos vas a pagar, en función de lo que decía Pedro, 231 pesos por bimestre o por mes, pero eso por 253 por bimestre. Por bimestre, es decir, y antes pagabas 30 y 32, o sea, es un salto muy fuerte. Ahí tenés un salto, Víctor. O sea, vos pagabas 32 pesos por tener acceso al gas, ahora vas a pagar casi 300, 250 pesos. Alguien te puede decir, del lado del gobierno te puede decir, bueno, pero estaba congelado ese cargo desde hace 10 años. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿corresponde aumentarlo 10 veces? Porque el aumento del cargo fijo es justamente 10 veces. Pagabas 30 y pico, ahora vas a pagar 300, es una cosa así. ¿Por qué? ¿Por qué Metrogas hizo otra propuesta? Hizo otra propuesta Metrogas porque la mayoría de sus usuarios son pequeños usuarios, R1, R2. Entonces, ¿dónde está la rentabilidad de la empresa? Cobrando directamente el cargo fijo. Para tener una idea, ratificando lo que está diciendo Nicolás, entre la categoría R1 y la categoría R21, que es la que consume de 501 a 650 metros cúbicos anuales, está el 55% de los usuarios de Metrogas. ¿Qué pasa con la categoría R21?
sucede algo parecido, pero el aumento es mayor, es del 151%. ¿Por qué? Porque aumenta el cargo fijo a 253, aumenta el cargo variable, que es el metro cúbico, entonces tenemos 151% de aumento. Y esto sigue con la categoría siguiente, o sea, las 4 categorías de menores consumos tienen aumentos superiores al 100%. La categoría R22 tiene el 110, la R23 tiene el 103 y recién baja el aumento en la R31. Ahora, todo esto es solamente con el valor del gas y del cargo fijo. Claro. Falta algo más que yo lo comentaba antes con Nicolás, antes de entrar al estudio. Hay un cargo que creó el gobierno anterior, que se llama FOSEGAS, Fondo de Obras de Construcción para el Gas, que pagamos todos los argentinos, usuarios residenciales, comerciales, industriales. Es un fondo que todos los bimestres pagamos, lo que menos se paga, 4 pesos por bimestre, y el usuario residencial que consume más paga 60, pero el comercio y la industria paga mucha más plata. Eso debió ser eliminado y no es eliminado. Y esto implica 1.200 millones de pesos por año para la distribuidora, aparte del aumento que tuvieron en octubre y del que van a tener ahora en abril. A ver, son una serie de ítems, Víctor, que hay que ir repasando porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanto el aumento? Por un lado, porque hay un pedido de las empresas distribuidoras de recibir más tarifas para, según la visión de las empresas, expandir el sistema de distribución, que es verdad está colapsado en buena parte del territorio argentino. Después hay un pedido de las empresas petroleras, es decir, che, páguenme un poco más caro el gas que viene de Neuquén, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, de Salta y demás, para poder incrementar el nivel de inversiones. Y es ahí, Víctor, donde me parece que está, si se quiere, el punto más débil de este escenario. Porque uno ve que hay un aumento tarifario, el año pasado lo hubo, generó el problema que generó, la Corte lo volteó, después el gobierno tuvo que dar un aumento inferior, ahora en abril va a volver a aumentar la tarifa, en octubre está previsto que vuelva a aumentar, hay que ver qué pasa, eso está sujeto a cómo venga el año electoral, entiendo yo, porque si el aumento de tarifas eléctricas se postergó, que iba a ser en agosto, el segundo aumento se postergó para noviembre, acá es probable que también se postergue hasta después de las elecciones. La pregunta que tenemos que hacer es, che, pará, acá la gente está pagando más caro las tarifas, el gobierno dice yo necesito reducir subsidios por el impacto fiscal. La tercera pata es ¿hay más inversiones en yacimientos de gas? ¿Hay más inversiones para elevar la exploración y la producción de gas? Y ahí la respuesta, por lo menos mirando hoy, sacando una foto hoy, yo te diría que no. Hay menos inversiones hoy de lo que había en 2016, en 2015, y eso es lo más contradictorio de todo esto. Es decir, te aumenta la tarifa por un lado, aumenta el precio, pero por otro lado, el sector privado, la propia YPF, que está controlada por el Estado, no están invirtiendo más dinero concretamente en la producción de gas. No solamente no están invirtiendo, no van a invertir, se la van a llevar. Y hay algo más también que creo que hay que decirlo. Entre las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional en noviembre, una de las principales recomendaciones que le hizo al gobierno de Macri es que debe establecer el valor de los servicios públicos al costo real de los mismos servicios. No como saber el costo real si nunca se sabe el valor. Esta es la razón fundamental, que el gobierno nacional cumple con las directivas del Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo quisiera mostrar este cuadrito que tiene que ver con cuánto pagábamos los argentinos las facturas en septiembre y cuánto la vamos a pagar ahora en abril. ¿Qué dice ahí? Aquí están estos cuadritos. Vemos la categoría R1, tiene un aumento de lo que pagábamos en septiembre del 750%. La categoría R21, 840%, sigue 670, 550, 400, etc. Esto es desde que antes de que el gobierno empezara con la saga de aumentos tarifarios. Claro. Es decir, tomando la situación a enero de 2016, pero sí a septiembre, pero vamos a decir, antes que el gobierno de Mauricio Macri comience con la saga de aumentos tarifarios y comparándolo con el aumento que se va a aplicar el 1 de abril de 2017. Yo digo septiembre porque como la Corte anuló los aumentos que se produjeron en abril, todos los argentinos, los que estamos en Metrogas,
pagábamos estos valores hasta septiembre. Quiere decir que en 8 o 9 meses, cuando se aplique este cuadro tarifario, los aumentos que habremos pagado en menos de un año son de esta proporción. Arrancan en 150 y terminan en 840%. Cuando es 800 fue el 40%. ¿Cuánto se pagaba en septiembre? Y 62 pesos. ¿Y ahora? 584. No, será loco. Hay un tema adicional, Víctor, que lo venimos explicando también en este espacio. Tiene que ver con que, en función de que el año pasado la Corte volteó el primer aumento tarifario que propuso el ministro de Energía, Juan José Aranguren, las empresas distribuidoras, después de que la Corte anuló el aumento tarifario, tuvieron que recalcular lo que ya habían cobrado. Con lo cual se dio el fenómeno donde muchísimas miles de usuarios recibieron facturas en 0 pesos en agosto, septiembre y octubre. Ahora le mintieron a todo el mundo porque cuando pareció que echaban para atrás los aumentos, en realidad simplemente dejaron estacionar y después fueron... Lo que hizo el gobierno fue, como el aumento, la Corte le dijo fue excesivo, es privatista para el bolsillo del consumidor, hizo un aumento más moderado. El problema es que ese aumento, si bien fue más moderado, moderado digo yo, en función de lo que había sido el primer aumento, que había sido el 400-500%, sí, es que no terminó de aplicarse porque vino el verano. El hogar residencial, en nuestras familias no consumimos tanto gas en verano porque hace calor, entonces uno consume más electricidad. Entonces el fenómeno que se va a dar probablemente ahora en abril, cuando aumente las tarifas, es que se va a dar un doble aumento porque el aumento de octubre del año pasado, el consumidor, el hogar, el residencial, no lo terminó de percibir. Entonces este precio de 600, 700, 800% va a empezar a regir concretamente las facturas de junio de este año. Nicolás, muchísimas gracias. Pedro, muchas gracias. Gracias también, a usted, Víctor Hugo. Vamos al encuentro de Francisco Urrutia, que hay por ahí, Pancho. Víctor Hugo, seguimos aquí atentos con esta cobertura en el Ministerio de Comunicaciones de la Nación.